Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente, después de las 7, a veces un poquito tarde, un poquito más temprano, pero contentos de poder participar juntos de este momento de estudio de la Biblia. Como todos los días, cuando salimos a través de esta pantalla, estamos saliendo directamente con Facebook Live. Nos puedes seguir allí y también puedes compartirlo con otros amigos de tu Facebook. O también nos puedes mirar en Boris Darmon Canal, en YouTube. Allí puedes buscar, escribe Boris Darmon Canal y vas a encontrar, suscríbete y para que puedas recibir todas las veces que publicamos una campanita que te dice, hay alguien que publicó un video, así que tú puedes participar de eso. Si te gustan nuestras conferencias o nuestras charlas, son totalmente coloquiales, abiertas, no tienen ninguna intención religiosa, tienen solamente el deseo de que tú puedas analizar algunos temas y quién sabe, el Espíritu de Dios te guíe después a la palabra de Dios para que tú puedas allí encontrar una respuesta. Te quiero pedir una pregunta, te quiero pedir un favor. Si tienes alguna pregunta respecto al tema y quieres más información, escríbeme en los comentarios de YouTube. Allí escribe y nosotros te vamos a contestar. Definitivamente te contestamos. Allí mismo en el chat podemos escribirnos y podemos juntos analizar un poco más el tema que se ha relacionado durante esa conferencia. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Es un tema que a muchas personas no les gusta mucho, porque hablar de leyes siempre es incómodo, especialmente cuando tiene que ver la ley en función de religión o de salvación. No vamos a tocar todos al mismo tiempo, pero vamos a tratar de entender un poco el concepto de la ley. ¿Por qué se dan leyes? ¿Cuál es el objetivo por el cual una constitución organizativa tiene leyes? El propósito es desarrollar un enfoque específico en función de los principios que gobiernan esa entidad o esa organización. Dios tiene una organización, su reino. Su reino es un reino sin límites. Está estipulado en todo el universo. Y las leyes dadas por Dios, nosotros las conocemos en parte. Yo diría ni el 1% de sus leyes. Las leyes están relacionadas específicamente a cómo Él, como el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, gobierna todo lo que existe según su deseo creativo. En otras palabras, todo lo que creó está establecido bajo leyes. Voy a poner solamente una de ellas para que ustedes puedan tal vez investigar en el internet, si son youtubers, pueden buscar en YouTube algunos testimonios de científicos que han hablado acerca de las leyes, por ejemplo, del universo. Hace solamente una semana revisaba qué sé yo, 3, 4 minutos de un youtuber que publicó acerca de las leyes de la naturaleza estipuladas solamente eh, en nuestro sistema satelital. Y mencionaba que los grados de la circunferencia o la ruta que sigue la Tierra, y sobre la Tierra la Luna, y sobre el Sol la Tierra y los planetas, todos están sobre el vacío, sostenidos por una fuerza controlada desde el fondo del universo. Así lo voy a llamar, para que... Y ese fondo del universo, por supuesto, es Dios. Puso lo que creó, le puso leyes, límites. Las leyes tienen que ver con límites y también con privilegios. Pero todo privilegio tiene sus parámetros.
Y generalmente las leyes de Dios para el universo son leyes increíblemente imposibles de violar o de romper, porque si alguien o algo rompe una de esas leyes, los científicos lo dicen, entramos en una catástrofe universal. Es como mover una pirámide de naipes, mueves uno y todos se caen. Entonces es importante entender que las leyes tienen un propósito, y es un propósito santo, porque tienen que ver con Dios. Tiene un propósito espiritual, porque tiene que ver con nuestro bienestar en relación con las cosas de Dios. Tiene que ver con la realidad humana, porque de alguna manera establece para nosotros límites o parámetros donde debemos nosotros manejarnos para no destruirnos o autodestruirnos. Dios establece leyes, y esas leyes están estipuladas primeramente para que podamos entenderlo mejor en la naturaleza. Por ejemplo, cuando Dios hace la luz el primer día, pone una ley para que no haya penumbra en la tierra. Cuando separa el agua de la tierra, pone una ley, que el agua no puede pasar sus límites y debe dejar lo seco, seco, y lo mojado, mojado. Y cada día que va creando, va estableciendo leyes, límites, normas. Las aves para el aire, los peces para el agua. Y esas leyes están relacionadas también con la existencia de cada uno de los seres. A las aves les da huesos sin contenido dentro de sus huesos para que puedan volar. Hay aves que están en la tierra que sí tienen sus huesos llenos de, bueno, los componentes propios de un hueso y que no pueden volar. Y así sucesivamente con los animales del mar. Algunos les pone branquias para que puedan respirar dentro del agua y otros no tienen esas branquias, tienen que salir a respirar afuera. Todo lo que va creando va estableciéndose sobre leyes. Y esas leyes son para bienestar. No olvides eso. Los árboles, las plantas, las semillas, las hortalizas, los cuadrúpedos, cada uno de ellos tienen leyes. Por ejemplo, leyes instintivas que gobiernan el cerebro de una ave. Por ejemplo, una experiencia interesante que nosotros experimentamos aquí en el campo, no veíamos hacía años, yo tengo desde los 12 años, no vivía en el campo, y vemos a los pollitos, inclusive que no tienen mamá, que se toman unas actitudes interesantes frente al sol, por ejemplo, o cuando van a comer, o cuando van a beber agua. Hace 2 días nació un patito, y el patito toma su iniciativa de comer, como los otros animales, pero mira la fuente, y allí goza de su momento, de su alegría instintiva, como animal que es del agua, pues goza con el agua. Vamos a ver un pollito metiéndose al agua, pues si se mete al agua se moja sus plumas y se muere. El patito, eso es la ley de Dios estableció que él debe navegar o poder nadar en el agua. Su papá, su mamá, pato o pata, los llevan allí, los acostumbran allí, y apenas nacen están ya nadando. Leyes. Dios estableció leyes también al hombre. Y esas leyes establecidas al hombre son para su bienestar. No olviden ustedes lo que estamos diciendo. Las leyes no son para condenar a las personas y hacerlas tristes, sino para darles bienestar. Y algunas cosas Dios tuvo que establecer con los seres humanos un poquitito diferente que con los animales. ¿Por qué?
Porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da ciertas potestades que no tienen los animales. La primera y la más importante, la capacidad de razonar, a través de su conciencia sopesar lo bueno y lo malo, y con la información adecuada, decidir qué es lo que quiere. Libre albedrío, libre capacidad de elección. Y esta ley, dada al hombre como privilegio, tendría consecuencias sobre la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque Dios, por la sabiduría humana y su capacidad de razonamiento, lo pone a él como señor sobre la tierra, como mayordomo de aquello que creó para beneficio de él, y esas cosas que creó, o los seres que creó, los puso en beneplácito para su criatura, que es la coronación de la creación, el hombre. Adán primero, y luego Eva. Y no por ser Eva después, era menos que Adán. Eran dos seres creados con los mismos privilegios, bajo las mismas condiciones, con la libertad individual diferente. Algunos se sorprenden cuando digo eso. No, ¿qué va a ser? Igualdad. No, la igualdad no existe en la naturaleza. No existe en la naturaleza la igualdad. Siempre cuando alguien habla en política que todos los seres humanos tienen que tener igualdad, es igualdad ante la ley. Es decir, todos deben ser juzgados, no importa el puesto, el apellido, el color, no importa la raza, no importa el país donde estén, deben ser juzgados de la misma manera. Es decir, bajo las mismas condiciones que establece la ley. Pero en las cosas naturales, en la naturaleza, no existe nada igual. Incluso el parpadeo que acabo de hacer y abrir de nuevo y volver a parpadear no fue igual al anterior. Y hago un poquito más de lágrima, un poquito menos de lágrima, la mirada estaba a un lado, etcétera, etcétera. O sea, nunca podemos hablar de igualdad cuando hablamos de la creación de Dios. El privilegio del hombre es ser particularmente diferente al otro. Por eso Eva, primero, desobedeció. Ella eligió sin Adán. Y Adán podía haber dicho que no, pero dijo que sí. Entonces, la ley de Dios está dada con ese propósito, con el propósito de orientar, conducir, enfocar la vida del hombre en un propósito. Y ese propósito, en las leyes de Dios, son el bienestar del hombre. De todos los árboles puedes comer, pero de este árbol no puedes comer. Una ley. ¿Y por qué, Señor? No, porque yo quiero que tú decidas por ti mismo mantenerte en el privilegio que te estoy dando. No quiero que tú te sientas obligado a quedarte aquí. Es un árbol bueno, de la ciencia del bien y del mal. No es un árbol del pecado. Es un árbol de prueba. Todos los frutos puedes comer, pero este no. Te voy a poner a prueba. Si tú eliges y pasas la prueba y eliges mantenerte bajo mi reino, no estás obligado, porque hay otro reino que apareció. Hay otro reino que salió y ese reino está estableciendo leyes libertinas que te engañan y finalmente terminas tú destruyéndote. Debes saberlo. Ah, Señor, ¿y si yo quiero irme con él? Bueno, eso es justamente por esa la razón por la cual yo te puse este árbol, para que tú elijas si tú quieres o no quieres. Ok. Adán y Eva escucharon la dirección divina. Eva en un momento por ahí se separó de Adán. Y seguramente por ahí Adán estaba cerca, haciendo sus labores diarias. Y Eva dijo, ¿por qué no quiere que conozca esta realidad? A ver, me voy a acercar un poco a ver qué tiene el árbol. El árbol era bueno para comer, dice la Biblia, que era hermoso. Bueno, comprobó que era hermoso, se dio la vuelta un ratito y escucha una voz que le dice, ¿con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? Y lo mira Adán, y Adán estaba ahí en cuclillas haciendo sus labores, y ve que Adán no había hablado. Y este no era la voz de Dios. Volteó para ver y vio que era
La serpiente, hablando. Y él le contesta y le dice, ¿qué? No, Dios no ha dicho eso. Dios ha sido bien claro. Él ha dicho que de todo árbol puedo comer menos de este. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, dijo la serpiente. Pero él sabe, eso no te ha dicho, ¿cierto? Hay una ley que él no te ha dicho. ¿Así? ¿Cuál es la ley? Que si comes de este fruto vas a saber el bien y el mal. Y no solo eso, vas a ser como Dios. Hmm, Yo me imagino que ella lo pensó. Yo pienso que ella reflexionó. Ser como Dios, conocer el bien y el mal. Hmm, Interesante. Mira, yo he comido, no me ha pasado nada. Pero Dios ha dicho que si como me voy a morir. No vas a morir. Te está mintiendo. Esas leyes mentirosas de Satanás, hoy las sigue manteniendo y ha puesto en vilo el reino de Dios en los corazones de los seres humanos, justamente porque sigue mintiendo de que no te mueres cuando te mueres y que te vas al infierno, que te vas a la gloria, que te vas al... Eso son mentiras. Ahí está en la Biblia. Satanás te engaña diciendo que tus familiares están en el cielo, orando por ti. No existe eso. Ya voy a explicar un poco el tema de la muerte en otra ocasión para que vean ustedes que no existe ninguna persona, ningún ser, ningún alma, ningún espíritu en el reino de Dios, ni en el infierno, ni en el limbo, ni en el purgatorio. Entonces Satanás le dice a la mujer, no vas a morir, vas a ser como Dios. Dos mentiras. Y ella rompe la ley de Dios que dijo, no comas de este fruto porque el día que comes morirás. Cada vez que nosotros desobedecemos las leyes naturales, las leyes humanas dadas por Dios, la consecuencia es la muerte. ¿Por qué? Porque las leyes son privilegios de Dios. Son nuestro privilegio obedecerlas. Son nuestro privilegio estar inmiscuido en ellas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes ser como Dios. Satanás te dice, serás como Dios. Ella rompió el primer mandamiento. No te harás imagen. Ella se hizo una imagen de sí misma. Ay, voy a ser como Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Se inclinó a las promesas de Satanás que iba a ser como Dios. No debes faltar el día séptimo de reposo porque ese día te recuerda a Dios como creador. Muchísima gente dice eso ya no existe. Eso es una ley para Israel. ¿Dónde estaba Israel cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Existía Israel? Vamos a hablar más adelante acerca de eso. El tema del sábado no tiene nada que ver con los israelitas. Nada que ver con los israelitas. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, es importante que nosotros entendamos la ley de Dios dada a los hombres en la naturaleza, entre los animales, entre las aves, entre los cuadrúpedos, a nosotros mismos, son leyes dadas para nuestro privilegio. Lo voy a ilustrar de una manera simple. Yo no sé si alguna vez has hecho esto con tus hijos. Nosotros en casa teníamos una ley, que los niños no pueden comer nada entre horas, excepto un jugo, un refresco, una fruta. Y las frutas que estaban en el refrigerador no se podían tocar si no se pedían permiso. ¿Por qué? Porque queríamos saber si comían mucho, comían poco, no por querer ser avaros ni ahorrativos, simplemente porque queríamos que los niños no lleguen a la hora de la siguiente comida con el estómago lleno y digan, no quiero comer mi comida. Era una ley que no se debía romper. Y por muchísimos años, ellos lo conservaron y hoy ellos son padres y mantienen esa ley. Y gracias a Dios,
crecieron sanos. ¿Por qué razón no crecen sanos los niños que comen a deshoras? Tienen el estómago lleno, el proceso de digestión se retrasa, comienzan a sufrir de flatulencias, dolores de estómago, mala alimentación, no comen toda la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de problemas que tienen cuando tú rompes una ley de los horarios de comida. Recuerdo una vez fuimos a visitar unos amigos y recuerdo que terminó la señora de servirnos en la mesa, mis hijos estaban esperando para comer, hicimos la oración de bendición por la comida y en los próximos 3 o 4 minutos sus platos estaban vacíos y los hijos de nuestra amiga no habían ni siquiera iniciado la comida. Entonces ella nos preguntó y nos dijo, ¿por qué sus hijos sí comen la comida y los míos no? Les dijimos, porque hay una ley en casa. No se puede comer a deshoras. Llegan a la hora de la comida con hambre y comen toda la comida y piden más y se alimentan bien. Toda ley que se da es para nuestro beneficio. La ley de tránsito es para nuestro beneficio. Imagínense ustedes si no habría ley de tránsito. Nos chocaríamos en cada esquina. A uno se le ocurriría ir al lado izquierdo y el otro lado derecho y se chocarían con los otros. Increíble. Debes tener las luces prendidas cuando vas por la carretera, si no te van a poner una papeleta. Las luces prendidas es para que te vea mejor la otra persona que viene en contra o cualquiera que maneje dentro de neblina o fuera de neblina o en la carretera. Las leyes fueron dadas para beneficio del hombre. No son leyes para castrar la voluntad humana. No es para limitarlo y no querer que el hombre tenga libertad. No, al contrario, es para que elijas con libertad gozar del privilegio de la ley. No mires la ley como una prohibición contra tu libre albedrío. Al contrario, si tú no respetas las leyes, te vas a sufrir. Yo tengo el privilegio de haber estudiado para piloto privado. He sacado una cantidad de horas, saqué mi licencia. Si tú rompes una ley de las 702 leyes que ingresan cuando tú despegas del piso, ingresas a 702 leyes de aeronáutica. Si tú incumples una de ellas, entras en una secuencia, en un boomerang, en una avalancha de sucesos que pueden llevarte a matarte. Las leyes de aeronáutica se dieron para que el avión pueda volar, llegar a su destino y llevar a todas las personas seguras. Es el sistema de transporte más seguro en el mundo. 2% de accidentes al año en el mundo. Pero como estamos en tierra, la gente cree que puede romper las leyes de tránsito y, por supuesto, hay 67% de muertes en leyes de tránsito están hechos en las carreteras, en las calles. ¿Por qué? Porque los seres humanos creen que pueden romper las leyes. Las leyes fueron hechas para darnos privilegios. Dios hizo exactamente eso. Y yo quiero esta noche animarte a confiar plenamente en las leyes de Dios, porque las dio para tu privilegio y para el mío. Espero que esto nos haya ayudado. Mañana vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar un poquitito más de cómo se aplican estas leyes a nuestras vidas de acuerdo a nuestras convicciones. Las podemos adoptar y vivir en privilegio, en gozo, o podemos no adoptarlas, o medio adoptarlas, o semi-adoptarlas, y finalmente terminar, aún así, contra el reino de Dios. Ojalá eso no nos pase a nosotros. Mañana vamos a tratar ese tema por la noche. Te mandamos un abrazo. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias porque tú tienes siempre en tu palabra ejemplos. Y hoy los rememoramos, los recordamos y los mencionamos con el fin de que cada uno, como los bereanos, vaya a su casa y comience a buscar dónde está esa ley que Boris habló, dónde está esto, y que cada uno pueda encontrar las respuestas en tu palabra. Ayúdalos con tu Espíritu Santo, ayúdame a mí también, para que podamos ser siempre bíblicos y en tus manos encomendarnos cada día para comprender mejor tu palabra. Llénanos de tu paz, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseo que el Señor te bendiga esta noche. No te olvides, síguenos en Boris Darmon canal, en YouTube. Tu amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos mañana, después de las 7. Chao, chao.